Buenos días, mi querido Teodoro, con el gusto de saludarte como cada miércoles en Irradia Noticias. Margarita desnuda a la oposición. Las elecciones del pasado 2 de junio nos han dejado muchas interrogantes que resolver de cara al próximo sexenio en el país. Aquellos que decían que la Marea Rosa y su candidata Xóchitl Gálvez sería la próxima presidenta de México se equivocaron rotundamente. Pues casi el 65% del electorado en el país votó porque Claudia Sheinbaum sea la próxima presidenta de México y desde luego al mismo tiempo votó por el proyecto alternativo de nación del presidente Andrés Manuel López Obrador. 10 días han pasado de la elección y de a poco se van acomodando los congresos locales en los estados, el Congreso de la Unión, el Senado de la República, y nos damos cuenta del apabullante triunfo de Morena en el país, del crecimiento absoluto de su movimiento, pero sobre todo nos damos cuenta del inicio de la desaparición de fuerzas políticas que en antaño gobernaron al país, gobernaron la Ciudad de México y definieron políticas públicas en los estados de la República. El PRD está por perder su registro nacional, solo falta que se oficialice. Y es que los mismos 12 años en que se conformó Morena como movimiento político en el país, fueron los 12 años que la izquierda mexicana en manos del Partido de la Revolución Democrática dejó de construir posibilidades de triunfo electoral. Desde esta posibilidad de análisis, infiero que el crecimiento abrupto del PRD tuvo mucho que ver allá por los años de 1997, mucho más por el encono, el odio, el resentimiento al priismo y sus bases, al poder público de las instituciones emanadas de gobiernos priistas, que encontraban en la descalificación, el descrédito, la diatriba, la amenaza y el chantaje posibilidades de triunfo, aglutinando siempre a la pobreza, al poco desarrollo, a las pocas oportunidades de empleo, a que la gente necesitaba más dinero en sus bolsillos. Y así conformaron una historia de éxito en aquel entonces de cara al nuevo milenio en la democracia nacional. Pero tal pareciera que el movimiento se gestaba a partir de la lucha obradorista, por acceder al poder más allá de ser una fuerza política constante y que construyera bases sólidas que le permitieran en el futuro seguir ganando elecciones, porque todos recordamos los grupos, las facciones y las tribus del PRD en el extinto Distrito Federal. Por otro lado, el rotundo éxito de los Verdes, por ejemplo, no es como se esperaría en un sistema democrático producto del trabajo en las cámaras o del trabajo cerca de la sociedad en las colonias, en los barrios, en las demarcaciones, no. Es producto de una congruencia ideológica que permita tener una militancia robusta o un electorado definido, tampoco, o un voto duro. En absoluto no. El éxito de los Verdes y sus secuaces es, casi en su totalidad, producto de negociaciones oscuras, populares, de élites, pero muy alejadas de la promesa de darle al pueblo representación y menos aún algo de poder. Y decíamos en el título de esta oportunidad que Margarita desnudó a la oposición en Morelos porque es innegable su triunfo contundente en las urnas. Es innegable el apoyo de sectores, de organizaciones, de cámaras de comercio, de empresarios, de restauranteros, de hoteleros, de pueblos indígenas, de comerciantes ambulantes, de deportistas, del sector salud, en fin. La sociedad en general en Morelos votó como lo habíamos sostenido hace muchísimos meses por Margarita González Sarabia, con la esperanza de ver un Morelos de desarrollo, de vivir en un Morelos de tranquilidad y paz social, por construir juntos, ella y el pueblo, un Morelos de oportunidades, un Morelos en el que se pueda caminar de la mano de tus familiares, un Morelos en el que se puedan desarrollar negocios y atraer inversión que le permita tener mejores oportunidades de empleo a los morelenses, un Morelos en el que por fin el campo tome el papel preponderante del desarrollo alimenticio de los municipios, un Morelos donde el acuerdo, la negociación y las decisiones gubernamentales formen parte del beneficio de sus pobladores. Más de 30 puntos de diferencia sobre una oposición que solo se dedicó a alardear, a balbucear y presumir una incipiente posibilidad de triunfo. Los números son claros, mi querido Teodoro, y no mienten. La oposición en Morelos ha sucumbido ante la Cuarta Transformación, ante el proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador, de Claudia Sheinbaum y desde luego de Margarita González Sarabia. El PRD, sin registro en la entidad, desaparecerá de la escena política en Morelos. El PRI, como lo ha venido haciendo en las últimas legislaturas, tendrá una sola diputada al Congreso local. Recordemos que no hace muchos años, en 2009, el PRI tenía mayoría en el Congreso del Estado y en menos de 3 lustros hoy contarán con una sola diputada plurinominal. Y eso hay que atribuírselo al ignorante, falaz presidente y títere de la dirigencia nacional, Jonathan Márquez, quien se autoadscribió de manera facciosa, mentirosa y burda como indígena, pretendiendo llegar al Congreso local sin el más mínimo grado de preparación, y hay que decirlo, el PRI y su estrepitosa derrota se la debe a la ignorancia de este personaje oscuro e ignorante. Y para terminar mi comentario de esta semana, mi querido Teodoro, desde esta posibilidad hay que felicitar a Movimiento Ciudadano, a su dirigencia y desde luego a su candidata Jessica Ortega, quien lleva muchos años en Movimiento Ciudadano dando la cara por su partido, generando día a día estructuras y posibilidades para el futuro.
Un partido que hoy, de tener 5% de las preferencias electorales, está alrededor del 18.6% en el estado después de las elecciones, y lo pone por encima y por mucho del PRI y del PRD en Morelos. Habrá que seguir de cerca los pasos del Movimiento Ciudadano en el estado para saber de qué está hecho hoy como fuerza política en ascenso en la entidad y en la República. Muchas gracias, ese es mi comentario y nos escuchamos en la próxima.